Buenas tardes, hermanas, hermanos. Vamos a iniciar la lección divina de esta semana, que es la lección número 4. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 al 17. Vamos a cubrirnos con la preciosa sangre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo con esta alabanza para iniciar nuestra lección. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, sea Él que con su luz nos inunde nuestra mente, nuestro corazón, y así podamos hacer vida esta palabra que vamos a meditar. Vamos pues con este canto a pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Tú eres el
cubrimos con la preciosa sangre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección número 4. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. De la carta a los Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 17. Lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Versículo 1. Por eso ninguna condena pesa ahora sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. En efecto, lo que era imposible para la ley por la debilidad de la condición humana, Dios lo hizo posible enviando a su propio Hijo en una condición humana débil y pecadora, semejante a la nuestra. De este modo, todo lo que tiene que ver con el pecado lo condenó en su condición humana, para que nosotros, los que caminamos según el Espíritu y no según la carne pecadora, podemos cumplir lo dispuesto por la ley. Versículo 5. De hecho, los que viven según esta carne pecadora piensan como la gente carnal, pero los que viven según el Espíritu como la gente espiritual. Versículo 6. Ahora bien, el modo de pensar de la gente espiritual lleva a la vida y a la paz, mientras que el de la gente carnal lleva a la muerte. Versículo 7. Este modo de pensar conduce a la enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios y en realidad ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Ustedes, sin embargo, ya no viven según la carne pecadora, sino según el Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si uno, al contrario, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, ante el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu vive por el don de Dios que nos hace justos. Versículo 11. Y si realmente el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos también hará vivir sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Versículo 12. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, pecadora, para tener que vivir según ella. Versículo 13. De hecho, si ustedes viven según esta carne pecadora, morirán. En cambio, si con la ayuda del Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Versículo 14. Quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Versículo 15. Y no es que hayan recibido un espíritu de esclavos para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos, gracias al cual llamamos a Dios Abba, Padre. Versículo 16. Ese mismo espíritu, junto con el nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos,
también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que de verdad sufrimos junto con Él, para ser así también glorificados con Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver, hermanas, hermanos, en qué contexto San Pablo escribe estos versículos que acabamos de leer. Recuerden, esta carta de San Pablo es una de las últimas cartas que él escribe, lleno del Espíritu Santo. Dios nuestro Señor le inspira para escribir este ánimo, para escribir esta fortaleza a las comunidades de los discípulos y discípulas del Señor, animándolos a vivir no solo según la carne, sino también según el Espíritu. Porque a veces nos dejamos llevar solo por las apetencias del cuerpo, mas no por las del Espíritu. Y el hombre, recuerden, el ser humano, no solo es cuerpo, sino también es espíritu. Y a veces estamos muy sometidos a las cosas de nuestro cuerpo. Y eso está bien, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debemos de cuidar nuestro cuerpo. Como hace 8 días que leíamos en la lección pasada, el cuerpo es templo del Espíritu. Y los miembros de nuestro cuerpo, todos los miembros de nuestro cuerpo, deben de estar al servicio de la justicia y del amor de Dios nuestro Señor. Por eso San Pablo, ¿verdad?, nos invita a valorar también la vida del Espíritu, hermanas, hermanos. En algunos momentos pareciera que Pablo se contradice a sí mismo, porque nos ha dicho que debemos morir al pecado y vivir para Dios. Pero también dice que hay una ley del pecado que actúa al mismo tiempo y de la cual no podemos escapar. Entonces, pareciera ser, ¿verdad?, que San Pablo dice, se puede vivir en el Espíritu, pero a veces estamos sometidos a la ley que nos conduce al pecado. Porque la ley que Dios nos da en el Antiguo Testamento es la ley que al infringirla cometemos el pecado. Al no cumplir la ley de Dios, los mandamientos del Señor, entonces caemos en el pecado, esa ruptura entre Dios y nosotros. Y San Pablo dice que hay que vivir también según la gracia de Dios. Cristo nos ha venido a traer la gracia. Y por eso Él nos ha separado ya del pecado y de la muerte por su gloriosa resurrección. Él está vivo, Él ha vencido la muerte. Pero eso hay que entender que es la ley del pecado. Pablo entiende por ley del pecado esa experiencia que tenemos todos de saber lo que es bueno y querer hacerlo. Pero tendemos muchas veces al mal. Entonces San Pablo dice, queremos vivir según el Espíritu, pero a veces tendemos, ¿verdad?, a seguir el mal. Y es que la gracia que hemos perdido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, Cristo Jesús nuestro Señor nos la ha venido a restituir por medio de la gracia. Entonces nos ha hecho volver a entrar al paraíso nuevo y eterno que es la gloria de Dios, con su muerte y su resurrección. Así el Señor pues nos dice que aunque experimentemos nosotros el deseo de hacer el bien, pero hacemos el mal, no nos debemos de desalentar, sino seguir luchando. Ese es el ánimo que San Pablo nos quiere dar a entender por medio de estos versículos que acabamos de leer y escuchar. Él es el guía, Él es la cabeza, Él es el que va adelante. Por eso no desanimarse cuando hacemos el mal, que infringimos la ley con nuestro cuerpo. Es el Espíritu el que nos levanta, es el Espíritu del Señor, ¿verdad?, que nos ha hecho ser hijos suyos y herederos de esa gracia de Dios nuestro Señor.
Al ser sus hijos, Él nos hereda la vida eterna, hermanas, hermanos. El bautismo no quita al hombre el experimentar tal división en su carne. Cuando somos bautizados, el Señor, nos hace morir al pecado, sumergiéndonos en el agua del bautismo, haciéndonos renacer a la vida eterna. Sin embargo, seguimos experimentando en nuestra carne mortal el deseo de querer hacer el bien, pero hacemos a veces el mal. Pero hay que estar siempre, recordar que somos nuevas criaturas por el Espíritu de Dios. Eso no lo debemos de olvidar. En ese contexto, pues, San Pablo nos anima, nos fortalece a que no es nuestro cuerpo y nuestras apetencias de nuestro cuerpo las que nos deben dominar, sino aprender a vivir también la vida del Espíritu como hijos que somos de Dios. Por eso en el versículo 14 nos dice cómo se llama esta lección: quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No solo por la carne, sino sobre todo por el Espíritu. Entonces el hombre, les digo, el ser humano, creado a imagen de Dios, es un ser íntegro, cuerpo y alma. Jesús viene a salvar nuestro cuerpo y viene a salvar nuestra alma. Y por eso, quien se deja guiar por el Espíritu es hijo de Dios. ¿Por quién me estoy dejando guiar yo? ¿Quién es mi guía? Nuestro guía debe de ser, hermanas, hermanos, el Espíritu Santo. Contenido del texto. Si hay una ley de pecado, también hay una ley del Espíritu. Dice el versículo 2 que leímos de este capítulo. Pablo se pregunta en el capítulo 7, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? La respuesta la presenta en los versículos que hemos leído hoy. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo que me conduce al pecado? Y la respuesta nos la da en este texto. Es el Espíritu el que va a librar nuestro cuerpo. No es nuestro cuerpo el que va a guiar nuestra vida, sino el Espíritu. Entonces hay que estar muy atentos, ¿verdad?, a las cosas que realizamos, si son inspiraciones del Espíritu Santo o son apetencias de nuestra carne que nos producen la muerte y que llevan nuestro cuerpo y nuestro espíritu a padecer la muerte. Los excesos de la vida que a veces tenemos, y ahí están lo que son los 7 pecados capitales que todos debemos de saber: la gula, la ira, ¿verdad?, la pereza, todas esas cosas que son nuestro cuerpo, que a veces nos arrastra, pero que debemos dejar que el Espíritu nos levante y nos reanime, y que este cuerpo que es de barro, que a veces se destruye, que a veces se desmorona por el pecado, el Espíritu Santo es que lo fortalece. Abolir la ley del pecado es vivir según el Espíritu. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos prohíba. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque no hay leyes. Fíjate, en esta casa, un papá o una mamá puede decir, aquí no hay leyes, hijo, hija, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, todo lo que tú se te antoje, no hay ninguna ley. Entonces, ¿quién me va a conducir? ¿Qué es lo que me va a ayudar a vivir una vida buena? ¿Quién me va a decir qué es bueno y qué es malo? Es el Espíritu de Dios, el que nos ha infundido en nuestro corazón. Y aún los que no creen, ¿verdad?, en su corazón llevan y guardan la conciencia de decir, esto que estoy haciendo está mal. No me estoy dejando conducir por el Espíritu con el que fui creado. Aunque diga que no creo en Dios, que no creo en la iglesia, que no creo en nada.
Entonces, cuando abolimos la ley, vea, dice, tenemos que vivir entonces según el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nuestros corazones por el bautismo que hemos recibido y guardamos la esperanza de resucitar con Jesús bajo la acción del mismo Espíritu. Entonces Jesús vino a este mundo, entró en el mundo, tomó nuestra carne y se dejó guiar por el Espíritu. Y es el Espíritu, ¿verdad?, el que lo guía y lo conduce a cumplir la voluntad del Padre. Y por eso Él, muerto, ha resucitado. Así también nosotros vamos a pasar a experimentar la muerte para experimentar con Él la resurrección. Esa, dice el texto que le acabo de leer, esa es nuestra esperanza en Cristo resucitado. Nos damos cuenta de que la vida cristiana está en íntima relación con la acción de la Trinidad, esta relación es de modo particular, como lo explica en los versículos 14 al 17. Dios nuestro Señor, ¿verdad?, el Padre que nos crea por medio de la palabra que es el Hijo. Por eso recuerden en la creación, cuando el Señor empieza a crear, dice, y dijo su palabra, la palabra creadora. Por eso Cristo Jesús con su resurrección viene a ser la nueva creación, nos viene a llenar del Espíritu de Dios, nos hace nuevamente sus hijos. Aquel paraíso que perdimos por nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahora en Cristo Jesús nos lo vuelve a dar en su gloriosa resurrección. Hijos de Dios, no esclavos. Hijos adoptivos que pueden llamar a Dios Abba, Padre, por medio del Espíritu. De tal manera que si éramos esclavos y estábamos atados por las cadenas del pecado, el Señor nos viene a liberar y entonces nos viene a conducir según el Espíritu. Y sus leyes entonces ya no son una carga y una imposición, sino que nos estamos dejando guiar con esa libertad de hijos de Dios. El esclavo es el que se le impone. Estas son las leyes y tú las tienes que hacer y tú las tienes que cumplir. Tú eres mi esclavo. No, dice, tú eres ahora hijo de Dios por el Espíritu. De tal manera que hay leyes, pero las leyes no son las que te conducen, sino las que te conducen. Lo que te conduce es el Espíritu Santo, el Espíritu que te ha hecho decir a Dios, Padre. Por eso en la casa se siente libre, se siente feliz. En una casa, en un hogar donde hay muchas leyes, donde hay muchas normas, donde verdad tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, esto te impongo, se me siento esclavo, me siento oprimido, me siento amarrado, no me siento libre. ¿Que no soy tu hijo? ¿Que no soy tu hija? ¿Por qué me tratas así? Déjame libre. No me pongas leyes, no me pongas trabas. Porque no he entendido, ¿verdad?, que lo que nos conduce, lo que nos debe conducir es el amor y el Espíritu del Padre, Abba, de nuestro papá, de nuestro papito, que es Dios, que nos quiere libres, no esclavos, no atados, no amarrados. Por eso el cristiano, el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo, la discípula de Cristo, es libre. No en el libertinaje de este mundo, como hoy decimos, puedo hacer lo que quiero, puedo pensar lo que quiero, dejándonos llevar por el relativismo que hoy está viviendo el mundo. No, sino que nosotros, nadie nos está atando, ni nadie me está determinando mi vida.
sino que yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios que me lleva mi cuerpo y mi alma, todo mi ser lo lleva el Señor y lo conduce a la vida eterna. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Entonces el Señor nos participa. Al ser ya hijos, Él nos da la herencia. Y junto con Jesús somos coherederos de esa herencia, que es la vida eterna, que es el cielo. Y ya desde esta tierra lo vamos gozando, lo vamos experimentando, al tener ese tesoro en nuestra vida, que es Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Quien no ha encontrado un tesoro, dice la palabra de Dios, porque Él es nuestro más grande amigo. Y un verdadero amigo es el que nos conduce a lo bueno, no a lo malo. Es el que nos lleva al camino de la luz, no al camino de las tinieblas. Y todo esto si nos dejamos guiar por el Espíritu. Hoy el mundo no se deja guiar por el Espíritu. El mundo se aparta de las cosas de Dios, pero los que se dejan guiar por el Espíritu serán partícipes de la herencia y coherederos con Cristo Jesús nuestro Señor. El texto griego en los versículos 16 y 17 usa palabras que no se pueden traducir bien al español, pero que resulta muy expresivo al hablar de la unión del hombre con la Trinidad. El Espíritu cotestimonia que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y coherederos de Cristo. Si cosufrimos para ser co-glorificados. Así es como se traduce del texto original, para hacernos entender esta grandeza, que somos hijos de Dios. ¿Y cómo puedo ser yo hijo de Dios? Pues al ser libre, al ser feliz, al ser dichoso, no sentir la atadura, no estar atado, sino sentir libre, feliz, no atado a las cosas del cuerpo, sino que mi cuerpo va guiado por el Espíritu. Por eso, los que se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios. Meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? La experiencia de la ley del pecado nos ha llevado a la desesperación. Era lo que les explicaba en palabras sencillas. En una casa, en un hogar, en un trabajo, donde vamos, en un supermercado, donde vamos, hay leyes. Dice, aquí tiene que ser esto, y así lo tienes que cumplir. Ay, ¿por qué lo voy a cumplir yo así? Entonces nos sentimos atados a esas leyes y nos llevan a la desesperación, porque a veces no las podemos cumplir. ¿Cómo experimentamos la vida según el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo? Entonces, cuando entendemos que nos dejamos guiar por el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo, las leyes ya no las hacemos nada más porque nos obligan, sino las hacemos porque necesitamos que alguien nos guíe. Y el que nos guía es el Espíritu. Jesús decía, la letra de nada sirve, mata. El Espíritu es el que da la vida. ¿Qué significado tiene en nuestra vida compartir los sufrimientos de Cristo para ser con Él glorificados? Cristo Jesús nuestro Señor padeció, murió en la cruz por nosotros, por nuestra salvación, sometiéndose así a la voluntad del Padre,
siendo obedientes al Padre para poder resucitar a esa vida nueva, a la vida eterna, y así también nosotros ser herederos de esa vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a hacer un momentito de oración al Señor. ¿Qué me hace decirle a Dios el texto? Pido a Dios la gracia para vivir hoy en la acción del Espíritu Santo. El texto meditado, ¿qué me mueve a decirle a Dios? Con esta alabanza que se llama Roca Eterna, vamos a hacer este momentito de oración al Señor. Que suenen las campanas, que se levante el consejo, la corte triunfal ceda el paso, que se doble las rodillas ante el Rey de la creación, toda la majestad y todo el honor. Amor eterno, roca eterna, gloria a ti, mi libertador, mi escudo, mi protector. Mi ciudad está segura si la cuidas, tu Señor. Que se doble las rodillas ante el Rey de la creación, toda la majestad y todo el honor. Amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, Señor. Decirle eso al Señor: tú eres mi roca, mi libertador, mi protección, mi ciudad está segura. Si cuidas tú, Señor, que se doblen las rodillas, la creación entera te alabe. Con ese sentimiento, pues, de hijos de Dios, vamos a meditar un momentito con esta alabanza. Si la nuevamente vamos a acompañar esta música. Suenen las campanas que se
Contempla, ¿qué mirada nueva provoca en mí el texto? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado? ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que hemos meditado? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor personalmente y nuestra comunidad está guiada por ese Espíritu del Señor para, como nos dice esta lección, quienes se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios? Ya no somos esclavos, somos libres. Y la ley, ¿verdad?, no nos esclaviza, sino nos lleva a la vida del Espíritu. Gloria a Dios. Solo les doy unos avisos, hermanas, hermanos. Recuerden, les sigo insistiendo, sobre todo para que muchas personas preguntan por qué se está tocando la campana a las 10 de la noche. Pues todavía muchos no saben. Traten de decirle a sus vecinos, a los que viven cerca, oyes las campanas en la noche, es para que recemos a la Virgen. Estamos ya en todo este mes, desde el 24 de abril hasta el 24 de mayo, se tocarán las campanas para pedirle a la Virgen, María Auxiliadora, nada más rezar la ejaculatoria: María Auxiliadora, ruega por nosotros, nada más. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto, que pronto pase esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, hermanas, hermanos. En esta preparación pues espiritual que vamos a tener este año de su fiesta, que será así. También recuerden, este domingo 17 vamos a hacer oración por las comunidades Nuestra Señora de Fátima, Divino Niño Jesús, Resurrección del Señor, San Francisco de Asís, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de Guadalupe, Legión de María, las socias y socios del Sagrado Corazón de Jesús, que son los que hacen los viernes primeros de cada mes, y también todos los que han recibido el distintivo de la Divina Providencia de cada primer domingo de mes. Vamos a pedir, ¿verdad?, en este domingo 17, un domingo antes de la fiesta, para que el Señor siga manteniendo unidas en la fe, en el Espíritu, nuestras comunidades. Que aunque no nos podemos juntar físicamente, pero sí sabemos que estamos unidos y que no estamos solos. Que aunque no podemos salir, que ya quisiéramos, ¿verdad?, salir, muchas personas, muchos quisiéramos ya salir, pues no se puede, para que no nos contagiemos y esto pase pronto. Les adelanto que el día 24 de mayo, que es la mera fiesta de nuestra Madre Santísima, que es domingo, va a salir su imagen por las calles de la colonia. Vamos a tratar de pasar por todas las calles y en cada esquina nos vamos a parar para rezar ahí un misterio del Santo Rosario, pero que no salgan de sus casas, porque no podemos salir, no podemos amontonarnos para no contagiarse, debemos guardar la sana distancia. Entonces ahí nos pararemos, pongan sus altarcitos a la Virgen, pidámosle a nuestra Madre del Cielo, ella que fue discípula de Jesús, que estuvo esperando el Espíritu Santo junto con los demás apóstoles y discípulos del Señor, pues que nos cubra con su manto. Entonces, el día 24 de
mayo, que es la fiesta de María Auxiliadora, a las 10 de la mañana vamos a salir con la imagen por todas las calles del territorio parroquial, para que les avisen a sus vecinos, los que están ahí cerca, saquen sus altares, pidámosle, aumentemos nuestra fe, necesitamos nuestra fe. Y la misa solemne ese día, que esa puerta nos será a las 6 de la tarde, ya que regresemos con su imagen, celebraremos la Eucaristía. Recuerden, pueden venir a visitar al Santísimo de las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde, con las debidas precauciones. En la entrada está el gel, está el líquido para limpiar el lugar donde ustedes entren, se hinquen, traigan un trapito y ahí ustedes le ponen tantito líquido, limpian donde esté, ¿verdad? Donde se sienten, donde se hinquen, para evitar pues cualquier contagio. Cuando salga uno a la calle, no agarrarse la cara, ¿verdad? Toca uno a veces cosas y así es como se contagia uno. Tener cuidado pues, hermanas, hermanos. Me dio mucho gusto nuevamente estar con ustedes en esta tarde. Ojalá siga promoviendo esta enseñanza que se da todos los martes. Los que no se pueden conectar, pues, que lo vuelvan a ver en otro momento, sobre todo las hermanitas, hermanitos que no tienen el celular, cómo hacer acercarse a esta transmisión, pues decirle a sus nietos, a sus hijos, que les pasen este alimento del Espíritu, hermanas, hermanos. Pues con grande alegría acerquémonos a celebrar este año las fiestas de nuestra Madre Santísima María Auxiliadora. El viernes empieza su novenario. Los que puedan, háganle sus 9 rosarios en sus casas. Vamos a tratar de transmitir la misa de las 7 de la mañana del día 15 al día 23, que es el novenario. A las 7 de la mañana vamos a tratar de transmitir la misa de su novenario de nuestra Madre Santísima María Auxiliadora. Que Dios nuestro Señor pues les bendiga, les llene de esa alegría, de esa esperanza y tener mucho ánimo. Guárdense lo más que puedan, si no tienen a qué salir, no salgan, ¿verdad? Y ya les digo, estar en la presencia del Señor. Vamos a terminar nuestra lección cantándole el canto a la Santísima Virgen. En este tiempo de la Pascua, el canto Reina del Cielo, alégrate. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.